Mis amados amigos y hermanos en el Señor y toda persona que nos escucha a través del Internet. Ok, hemos estado hablando la semana pasada porque todo se trata de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y Dios en este tiempo va a hacer cosas preciosas, aunque el pecado va a sobreabundar. La oscuridad va a llegar al mundo, como está escrito, de eso no nos vamos a escapar. Pero dice que la gracia va a sobreabundar el pecado. Entonces, este es un tiempo que Dios ha preparado y está profetizado antes de que el Señor Jesús viniera, que iba a haber un derramamiento del Espíritu y toda esta serie se ha tratado de esto. Claro, Dios tiene que limpiar su era y hablamos de que iba a empezar por la iglesia, por esas megas iglesias en donde no hay cosas limpias, hay muchas cosas oscuras ocultas. Y Dios va a limpiar tanto en ellas como en las pequeñas, porque se necesita eh, ser llenos del Espíritu, pero también recibir el fuego del Espíritu. Aquella parte que te va a purificar, a consagrar, a llevarte a una santidad cada vez mayor. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de pequeñas zorras que vienen y comienzan a crear hábitos en nuestro carácter, nuestro temperamento, que nos cohíben de poder llenarnos y de ser derramados por el Espíritu. Pero hoy vamos a hablar de una que es el combustible que Satanás necesita, no solamente para que no se produzca la llenura y el derramamiento, sino que nos ata a la esclavitud del pecado a que estemos atados para impedir que haya esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios. Entonces, todo esto se está basando en el capítulo de Joel. Entonces, el pecado es lo único que va a separar de la llenura del Espíritu Santo a la obediencia a la palabra, que es lo que mantiene al creyente lleno. ¿Y por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que coge la palabra, que la palabra en sí tiene poder. Ella es como un martillo, ella despedaza, ella es fuego que consume. Así también puede ser aceite que se derrama para mostrar su gloria. O puede ser que te embriaga en el Espíritu. Pero esas cosas las hace solamente el Espíritu Santo. Y para eso es necesario que tú desees ser obediente a la palabra. Entonces el Espíritu Santo comienza a mantenerte lleno de Él y de la palabra, hasta que es tanto ya el rebose que comienza a derramarte. Y ahí es donde se va a manifestar la gloria del Señor Jesús. Porque lo que el Señor Jesús planificó e hizo en la cruz y la resurrección es que su ministerio de palabras de vida, de milagros y de señales, siguiera a través de sus hijos espirituales. No solamente eran los apóstoles, somos tú y yo también. Pero el pecado del creyente es el que interrumpe la intimidad con Dios. Sí, porque en días pasados te dije, no es tanto el pecado que ya no hacemos que hacíamos antes, no, el pecado oculto, el que nadie conoce, el que tenemos ahí adentro y pensamos que nadie lo sabe. Cuando dice la Escritura que delante de Él estamos desnudos y que Él mira nuestras intenciones, ahí, ese es el cebo que necesita Satanás para comenzar a romper la llenura o la intimidad de un hombre o una mujer con Dios. Porque una vez que él logra que se interrumpa
esa vida de comunión, de intimidad, de coinonía con la palabra y el Espíritu, ya tú no comienzas a oír claramente o pierdes de oír la voz de Dios. Comienzas a usar conocimiento bíblico para acallar tu conciencia. Sí, porque como te decía en días pasados, la iglesia de hoy tiene mucha información, mucho conocimiento. La hemos preparado para hacer en la obra, pero no la hemos preparado para servir al dueño de la obra. Entonces, todo este conocimiento bíblico, este conocimiento lo usamos para hablar y para justificar en nuestra conciencia y acallarla, ya con razones que comenzamos a confesar, pareciendo como si con eso pudiéramos tapar lo que está oculto. Callar la conciencia para que en lo oculto podamos hacer nuestros deseos. Y aunque confesemos palabras y hablemos de ellas, sabemos que hemos salido de su presencia. ¿Por qué? Porque ya no oímos esa voz que nos corregía, esa voz que nos daba esa rema, que nos daba esa vida, que nos alentaba, que nos esforzaba. ¿Por qué? Ya no tienes esa vocación para adorar. Ahora tienes que poner música para poder adorar porque tú no eres capaz con tu boca de adorar, de agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando o nos salimos de su presencia. Y solamente se regresa con quebrantamiento del ser interior. Sí, porque no nos damos cuenta cómo nos vamos alejando de Dios en la medida en que comenzamos a no tener temor por Él. Y no es que tenga miedo, como tú lo explicabas en otros capítulos, sino que es que podés valorar y reconocer tanto amor de parte de Dios y tan bueno que ha sido Dios, cómo ha sido benevolente, cómo nos había cuidado del amanecer hasta el atardecer, hasta el anochecer, cómo nos hablaba, cómo nos protegía, cómo nos suplía, nos sanaba, nos cuidaba, nos marcaba el camino. Pero llega un momento en que tienes conocimiento, pero perdiste esa dulzura. El mayor tesoro que el hombre puede tener en su vida espiritual es temer a Dios. Y temer es, lo amo tanto que yo temo pecar. No. Es que yo estoy listo para rechazar todo porque no quiero ofender a quien me ama tanto. El creador del mundo, el creador de todos los espíritus antes de que hiciera el mundo, ya tenía un espíritu perfecto para cada persona. Fallamos, pecamos, erramos, no somos perfectos y eso va a ser siempre. Hasta que no partamos con el Señor, seremos imperfectos. Por eso cuando tú ves que un hombre de Dios cae, no es hacer burla, no es aguijonear más eso, no, es orar para que lo quebrante. Porque si ese hombre reconoce su pecado y se quiere arrepentir y mejorar, Dios está trabajando con él. Porque aunque rompemos la intimidad con él, no se rompe la relación con él. Escucha esto. Aunque se rompe la intimidad, la unción, se rompe eso de poder oírle, hablar con él, decirte lo que quiere que tú hagas, por dónde quiere que camines, qué tienes que hablar, qué tienes que decir. Se rompe eso, pero no se rompe la relación con él. A pesar de estar en pecado, a pesar de estar en errores, a pesar de estar caído, todavía te puedes relacionar con él. ¿Por qué? Dios no es como nosotros. Dios no tiene un corazón de amor para nosotros como nosotros con los demás humanos. Él todavía espera y permite que te arrepientas. Por eso nos da el Espíritu dentro, para que nos redarguya. Siempre Él va a estar esperando enderezar tu camino, sin importar las consecuencias que esto te traiga hoy delante de los hombres. A Dios no le importa que tú tengas que perder esa mega iglesia de 10,000 miembros
o esa empresa que era muy bollante, o ese trabajo que te alardeabas, o la casa, o el vehículo que tenías, o con quién te relacionas. No, a Dios no le importa nada de eso. A lo único que a Dios le va a importar es tu alma. Y si Él tiene que quitar su voluntad permisible para que Satanás se te lleve todo lo que tú te ufanabas de que Dios te había dado, Él va a permitir que Satanás se lo lleve, pero va a salvar tu alma, la va a restaurar seguramente. A Él no le importa lo que los hombres te digan de lo mal que estás. No, a Dios lo que le importa es lo que Él pueda hacer contigo para restaurar, para recuperar, para volverte a traer con lazos de amor a su presencia, porque su único interés es tu alma. Lamentablemente, hoy hay millones de personas que dicen amar a Jesús, pero no le temen a ofenderlo con el pecado. Y cuando una persona está en pecado o va a entrar al pecado y no teme no hacerlo, se salió de la presencia del Señor. Porque ahora es mayor su deseo carnal que la presencia de Dios. Y no que la operación carnal sea mayor, sino que te has dejado dominar por ella. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es cómo hace Satanás para poder dominar al hombre, sea creyente, sea el más ungido, tenga la iglesia más grande, el que llene más auditorios, el que llene estadios, el que más milagros haga. Si tú no le temes a Dios, te vas a comenzar a apartar detrás de tus deseos. Y esa es una señal. Esa es una señal de que vas a caer en pecado. Pero si tú deseas que Él te use, Él te va a pedir lo mismo que profetizó Joel. Sí, porque queremos que la unción se mire, se vea, porque es así. Todo lo que el Espíritu Santo hace a través de las palabras que tú hables tiene que verse. Pero Él te pedirá lo mismo que le pidió a Joel para que llegara ese tiempo en que el Espíritu Santo se derramara sobre toda carne. Él te pedirá que ayunes tu alma, porque está escrito, ahí lo explica y lo dice, que vamos a hablar de eso más luego. Ya, que es someter tu alma a obedecer lo que has aprendido. Si lo que has aprendido de Dios por la palabra no te hace aborrecer el pecado por no lastimar al Señor, por no volverlo a herir, llevarlo a la cruz de nuevo, tú no conoces a Dios. Te has alejado tanto que ya no le conoces. O que te lamentes por haberte apartado de Él. O sea, es necesario que ayunes tu alma obedeciendo la palabra tal cual como es. Que te lamentes por haberte apartado, que es lo que Dios le pide en Joel. Que un pueblo que lamente haberse apartado de Dios por no escuchar su voz, por no ver su gloria, por no verte usado con Él a través de su espíritu para hacer las señales que Él dijo que tú y yo podíamos hacer. Y dice Joel ahí en el capítulo 2, del 13 en adelante, que clames de nuevo por su presencia. Sí, si tú no estás clamando por su presencia y no temes al Señor y no eres capaz de apartarte para Él, ya te fuiste de la presencia de Dios. Te fuiste. Por eso le dice que rasguen su corazón, no sus ropas, buscando excusas. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué te apartaste? Y puedes decir, es que no tengo tiempo, es que la obra me quita mucho tiempo, fue que esa mujer me sedujo o fue que ese hombre me sedujo, es que di una mentirita pequeña para no pagar impuestos. Cualquier excusa que tú des, ya te apartaste, porque no puedes reconocer ni la seducción, ni la tentación, ni menos el pecado. Y porque eso es que vamos a estar hablando. La única manera que tú tomas a Dios en serio es caminando en sus caminos. No es sabiendo de palabra, no es hablando de ella, es haciéndola. Que tú practiques
lo que tú mismo hablas a otros o lo que Dios te habla. Tienes que practicar los caminos de Dios que están escritos en su palabra. Y entre sus caminos habrá uno para ti, donde te llamará a separarte y consagrarte para ese camino que Él te da. Porque no todos tenemos el mismo camino, no todos tenemos la misma misión, no todos tenemos el mismo propósito. Dios ha escogido según lo que ya Él vio desde antes que tú nacieras, basado en tu temperamento y carácter, a las decisiones que tú ibas a tomar en tu vida, en cada renglón, en cada día, en cada mes, en cada año. Él va a usar eso. En algunos momentos te va a pulir usando hierro con hierro, persona contra ti. En otras te va a quitar de encima sus manos, ¿ya? Para que puedas sufrir el daño y la consecuencia de tus malas decisiones, de tus errores, de tus pecados. Y cuando Él te muestre tu camino, aunque los demás quieran que camines en los caminos de ellos, recuerda, solo serás fructífero en el camino que Él marque para ti. Tenemos que estar muy importante con todo esto, porque así podemos descubrir cuál es el arma que Satanás usa para llenar ese espacio dentro de mi culto racional y hacerme que yo, andando en ese camino que Él comienza disimuladamente y sutilmente a marcarme en mi culto racional, me aleja de Dios. Porque la única función de Él es separarte de Él. Si Él logra separarte de ti, de Él, tú pierdes el oído. Y ahora tú comienzas a ver con tus ojos el mundo natural, porque te apartaste del Señor. Ahora tus ojos no pueden ver lo que no se ve. Entonces tu fe no puede funcionar alcanzando cosas que no existen, a las cuales tú tenías que llamar a la existencia. Es tan importante de lo que vamos a hablar, que yo sé que la enseñanza anterior y estas que van a ser una o dos, vas a tener que repetirlas muchas veces si tú deseas darte cuenta en dónde estás y qué hacer. Ya no para ser lleno, porque ya hablamos de ser lleno en el capítulo anterior, sino cómo rebosarse. ¿A qué es que tienes que estar enfocado, atento a rechazar? Pero lamentablemente muchos de nosotros buscamos a un Dios rebajado, un Dios barato, que no nos cueste mucho. Sí, estamos en un mundo tan tecnológico que buscamos un Dios que nos cueste bien poquito. Y cuando hablo de cuesta bien poquito, no es que dé dinero. No. Si Dios antes que el dinero lo que es tu alma. Dios no murió para que tú fueras rico o para que tengas dinero, tengas posesiones. No, Él murió por salvar tu alma. Entonces ese Dios barato, ese Dios en descuento que todo el mundo busca, ese Dios no está en oferta. Hay que tomar la cruz de la vida de cada persona, cargarla. Él no la va a cargar por ti. Él murió para que tú tengas la fuerza, la libertad, el poder de poder caminar con esa cruz sin que te crucifiquen. Sin que te crucifiquen. Porque la tentación y el deleite del momento son los que te van a llevar al pecado. Ellos te van a seducir a que sigas en el derroche, en la vida suave, sin trabajar, sin hacer nada. No, para el Señor hay que sacrificar todo lo que Dios aborrezca. Y todo lo que Dios aborrece empieza a penetrar en nuestro interior por la seducción. ¿Seducción a qué, profeta? A ser tentado. Si tú te dejas seducir por un deseo carnal, sea el que sea, de alcanzar, de poseer, de tener, de tener lo que otros tienen, de vivir la vida que otros se dan, de hablar como el otro habla, de imitar a fulano, a perano, tú estás despreciando lo que Él tiene exclusivamente para ti
Entonces, ese deleite del momento, o con la mujer, o con el hombre ajeno, es un deleite que te seduce a seguir en ese deseo y en ese derroche de vida. Y cuando estamos siendo seducidos todavía no es tentado. Seducido es que llegan los flechazos encendidos, basado en los recuerdos de vida que tú has tenido, o en la oportunidad que se está presentando en el momento. Cualquiera de las dos, Satanás la va a usar. Los recuerdos del pasado del hombre viejo, en donde te deleitabas en pasiones carnales de cualquier tipo, o la que se te está presentando ahora, tiene como una oferta, como un regalo. ¡Wow, qué bendición! No, 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 no. Es una carnada para poder separarte de Dios. Porque la tentación y el deleite momentáneo te van a llevar al pecado. Te van a seducir. Te van a hacer seguir el placer. Te va a hacer mostrar un derroche de vida. Entonces tenemos que comenzar a tapar las faltas por tiempos indefinidos. Hasta que Dios decide y dice, espérate, yo pagué por ti en la cruz. Entonces, como no has querido escuchar la voz del Espíritu, tus oídos se han tapado y tus ojos están ciegos. Entonces ahora voy a usar mi voluntad soberana. Ay, ay, ay. Que no nos coja el Señor nunca en ese momento, Señor. La voluntad permisible es donde Dios quita las manos de protección para que Satanás te golpee. Pero la voluntad soberana es cuando Dios decide hacer, para bien o para mal. Y Dios hace para mal. Sí, te quita la mano y te deja para que Satanás te ataque. Pero la voluntad soberana es donde Dios determina hacer algo a favor tuyo. ¿Ya? Entonces, comienza Dios a sacar a la luz todos los trapos sucios, te los desenmascara y te desenmascara en público. Y Él no está interesado en lo que puedas perder. Lo que está interesado es en poder redarguirte, siempre tratando de quebrantar tu corazón para que tu alma se salme. Pero hoy nos llama, hoy es un día que Dios llama a todos aquellos que están siendo seducidos, atormentados por la tentación, para que regresemos, que es el Espíritu Santo, que es Dios, quien está trabajando a favor nuestro, para que escapemos. Y vamos a ver por las Escrituras. Esta es la introducción, posiblemente no me alcance el tiempo para más, pero Dios no va a permitir, si nosotros lo clamamos por Él, por la presencia que ya extrañamos, que no tenemos, porque ya no tenemos esa revelación, porque ya escuchamos a nuestro pastor con el mensaje y ya como que nos sentimos vacíos, como que no tiene nada. No, Él sí tiene. El problema es que estás sordo y ciego, ya no puedes ver. Entonces comienzas a hacer a tientas lo que el hombre viejo hacía. Pero si Dios te redarguye, es porque está tratando de quebrar tu corazón para traer de nuevo tu alma a Él. Hoy nos llama para que escapemos por la puerta de salida que nos va a colocar, dependiendo el caso de cada cual, para que no lo perdamos todo, para que seamos capaces de decir en qué error, en qué problema estamos, cuál es nuestra culpa, cuál es nuestro pecado. Dios está dispuesto a recuperarnos a todos los que ya hemos fallado, a todos los que estemos en este momento en esa lucha tenaz que es estar siendo seducido por la tentación. Y cuando Él comienza a usar la seducción, va a usar un pensamiento, de un recuerdo o un flechazo que te llega del momento de algo que no te conviene pensar, porque te va a llevar a tentación. Pero antes que el pecado tome posesión de nosotros, está la tentación. Nadie puede pecar si primero no es tentado. Nadie puede decir, no, volteé a la esquina y me encontré una mujer y al frente había una puerta que decía motel. No, mi hijo, usted está ahí porque se dejó seducir, se dejó codiciar,
sexualmente y ahora está ahí. Pero todavía puedes escapar. Estás llevando a cabo la seducción a tentación y te va a llevar al pecado. Igual con el dinero, con las finanzas, con la empresa, con el socio. En tu iglesia, con los hermanos, con el pastor mismo. ¿Ya? La tentación es común mientras estemos en la vida terrenal. Y mientras estemos en la vida terrenal, vamos a ser seducidos y llevados a tentación. Eso es normal en todos los seres humanos. Y lo más grave es que si tú quieres pelear contra la tentación y la seducción a ella, en tus fuerzas, perderás. Perderás, porque solo Cristo puede vencer. Porque Él fue seducido a ser tentado y fue tentado, pero no pecó. Él sabe lo que es eso. Él sabe esa situación. Si Él, siendo Dios encarnado como hombre, fue llevado a tentación, y dice la Escritura que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, de lo que se trata es que podamos aprender cómo, estando en esos momentos, es cuando más tenemos que depender de Cristo, de clamarle al Señor, porque nuestro oído se abra y nuestros ojos puedan ver, y que nuestro temor a pecar, a fallar, regrese. Por lo tanto, tenemos que hablar de cómo resistir y cómo huir de ser seducidos al siguiente paso, que es tentar. Y cuando tú eres seducido y llevado a tentación, ya estás pronto a caer en pecado. Y seguramente el Señor te colocó la puerta entre la seducción y la tentación para que escaparas, para que huyeras, para que corrieras. Pero decidiste probar ser tentado y caíste. Pero se me acabó el tiempo. Ni siquiera pude completar la introducción a este tema. ¿Por qué razón? Porque es algo que no solo lo he vivido en mi vida, y he tenido que aprender a luchar, como Pablo lo explica en Romanos, en Hebreos, en Corintios. ¿Por qué razón? Porque no solamente lo he aprendido de conocimiento, lo he vivido en mi carne. Lo he visto en todos los continentes que el Señor me ha llevado. He visto cómo hombres de iglesias poderosas caen por pecado, porque tuvieron la oportunidad, cuando eran seducidos, a ser tentados, rechazarlo. Pero no, prefirieron el deleite de unos momentos, o de un tiempo, o de una temporada. Y ahora Dios, en su voluntad soberana, los está escarneciendo en público, delante de mucha gente, a los cuales ellos eran referencia, y hoy en día todo el mundo lamenta: qué tremendo maestro que era, pero mira lo que tenía guardado. No, menos mal que lo que tenía guardado lo sacó, porque eso indica que la voluntad soberana de Dios está trabajando en ese pastor, en ese líder, en ese hombre de Dios que lleva 40 años en el Evangelio, 50, cayó. Sí, todos somos humanos, podemos fallar. Entonces eso indica que podemos pecar. No, eso indica que Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, y nos ama de tal manera que nosotros jamás podremos entender su corazón, pero que Él está ahí para restaurarnos. Solamente clamemos por Él, pidámosle ayuda, comencemos a cargar la cruz, ayunemos los deseos de la carne. Al hombre viejo, siempre que le des un pensamiento de alimento a la corrupción que hacía antes, te volverá a destruir. Pero se me acabó el tiempo. Padre, Señor mío, te doy gracias, Señor, porque todas estas cosas yo mismo las tengo que aplicar en mi vida, porque santo no soy. Tú me haces santo si yo vivo en ti. Yo puedo pelear contra los deseos de la carne que lo engañan al ser humano, pero en tu fuerza, en tu poder,
porque tú eres el que llevas encarcelado los pensamientos que seducen para llevarme a tentación y luego pecar. Pero tengo que estar lleno de Cristo. Tengo que estar hablando la palabra, así como cuando Jesús fue tentado. Delante de cada pensamiento o palabra de tentación, Él decía una palabra contraria, una palabra de vida, de fuerza, de fortaleza para Él. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de que esto lleva escrito muchos meses, es el tiempo en que tú quieres que mis hermanos y amigos lo escuchen. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén. Y te veo el viernes y corre la voz.